Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar el proceso de la comunicación, su concepto, sus elementos, los tipos de comunicación, las características de la comunicación y los pasos de la comunicación. Esto porque la comunicación es uno de los temas que es parte del plan anual de la asignatura de lengua y literatura. Y también porque si estás estudiando periodismo o alguna carrera afín, probablemente estás viendo este tema. Y varios de ustedes me lo han estado pidiendo en el canal. Entonces, hoy lo vamos a tener. Sí, antes de comenzar te quiero pedir dos cosas. La primera es que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas este video con otra gente que probablemente está aprendiendo español. Y la segunda cosa es que si ya eres parte de mi comunidad educativa, te pido un poquito de paciencia para ver los anuncios que ya sé que te están apareciendo y que no los saltes, ya que cuando tú ves los anuncios de esa manera contribuyes a la monetización del contenido en mi canal y de esa manera me apoyas para que mi contenido siempre sea gratuito. Recuerda que esta es una plataforma destinada a democratizar el acceso al aprendizaje del idioma español en Latinoamérica. Entonces vamos a comenzar por la definición como en todo concepto. La comunicación es un proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, que es el que envía el mensaje, y un receptor, que es el que lo recibe. Los elementos de todo proceso de comunicación es el emisor, que es la persona que envía el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, el código, que es el lenguaje que se usa para enviar este mensaje, el mensaje, obviamente, que es la información que se envía, el canal, el medio a través del cual se envía este mensaje, que puede ser el aire, si es una comunicación personal entre dos o más personas, puede ser un canal de YouTube, como está haciendo en este caso, que me estás viendo a través de internet, a través de la transmisión de YouTube. También en la comunicación interviene el ruido, que son aquellas cosas que interfieren en el proceso de comunicación, dificultándolo o en algunos casos incluso evitándolo. La retroalimentación, que es el proceso mediante el cual el emisor envía el mensaje, el receptor lo recibe y luego me retroalimenta. Y finalmente el contexto. El contexto, que es el ambiente, el lugar en que se está llevando el proceso de la comunicación. Entonces, todos estos elementos yo lo dibujé bellamente a través de este dibujo que tengo aquí. Bueno, obviamente no soy muy buena dibujando, hice mi mayor esfuerzo. Entonces, aquí están dos personas. La primera persona es el emisor que envía el mensaje a través de un código, es decir, un código común, un lenguaje común, utilizando un determinado canal. Este canal puede ser el aire, puede ser internet, puede ser un mensaje de texto, puede ser un mensaje de audio enviado vía WhatsApp o enviado por correo electrónico. Hay un receptor, que es la persona que recibe este mensaje, y este receptor envía una determinada retroalimentación al emisor, de forma tal que los papeles del emisor y el receptor son intercambiables. Además, en el proceso de comunicación hay que tomar en cuenta el ruido, que son elementos de la comunicación que intervienen en ella, la pueden dificultar, y finalmente el contexto, o sea, el momento, el lugar y las condiciones psicológicas y físicas que interfieren en el proceso de la comunicación. Vamos a ver el proceso de la comunicación analizando la comunicación que nosotros estamos teniendo en este momento. Yo soy el emisor del mensaje, o sea, del video tutorial que tú estás viendo. Tú eres el receptor de ese mensaje, pero a la vez tú puedes convertirte también en emisor si me contestas en la casilla de tus comentarios qué opinas de mi video tutorial. Y luego yo puedo contestarte, porque tú eres el emisor y yo soy el receptor, y te contesto a la pregunta que tú me haces en la casilla de los comentarios.
Entonces, en este proceso de comunicación que estamos teniendo, que obviamente es asincrónica porque no está ocurriendo en tiempo real, intervienen todos estos elementos. Y obviamente nos estamos comunicando, estoy comunicando mi mensaje, o sea, te estoy explicando el proceso de comunicación utilizando un código que tenemos en común, que en este caso es el idioma español. Si tú fueras una persona que vive en los Estados Unidos y no habla español, no entenderías este mensaje porque no manejaríamos el mismo código. Yo estaría hablando en español y tú no podrías entender lo que yo estoy diciendo a no ser que seas bilingüe. El canal obviamente que estamos ocupando es el canal de YouTube y obviamente el lenguaje oral porque yo me estoy expresando, pero también hay lenguaje escrito porque yo tengo varios mensajes que están escritos en esta pizarra. Ahora, puede haber ruido en el proceso de comunicación si, por ejemplo, cuando tú estás viendo mi video tutorial comienza a llover en tu ciudad o, por ejemplo, tienes problema de internet y mi voz se interrumpe. Si eso ocurre y mi voz se va interrumpiendo, se interrumpe, el proceso de comunicación se va perdiendo y se dificulta. A todas esas cosas que intervienen o que dificultan un proceso de comunicación se le conoce como ruido. Es decir, cuando hablamos de ruido, no nos referimos solo al ruido que podría estar ocurriendo cuando ves mi video y, por ejemplo, caen rayos y eso dificulta que sea el proceso de comunicación, o pasa un camión o pasa un carro y eso dificulta el proceso de comunicación, sino que le llamamos ruido a todo eso que puede interferir en el proceso de comunicación. Otro ejemplo de ruido puede darse si, por ejemplo, cuando estás viendo mi video te duele la cabeza, te duele el estómago o te sientes mal. Puede ser que incluso tú estés viendo el video, pero realmente no me estás escuchando o no estás entendiendo lo que yo digo. Entonces, el ruido es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso de la comunicación porque la puede interrumpir o incluso eliminarla. Si, por ejemplo, cuando yo te estoy explicando este video tutorial se cae el internet y se interrumpe la comunicación o esa comunicación es dificultosa, tortuosa, tú puedes tomar la decisión de dejar de ver el video tutorial. Es por eso que el ruido es muy importante analizarlo a la hora de que analizamos el proceso de la comunicación. O si, por ejemplo, se me descargara el micrófono en este momento y se apagara el audio y tú no me puedes escuchar, eso también es un proceso de ruido. O si se me dañara el micrófono y me escuchas el audio con una gran interferencia, también eso es ruido que dificulta el proceso de comunicación. Y lo otro es el contexto, o sea, en qué ambiente, en qué medio se está llevando a cabo el proceso de comunicación. En este caso, lo estamos haciendo a través de un canal de YouTube, a través de una grabación con una cámara que está siendo enviada a la web, a internet. Entonces, ¿cuáles son los pasos de todo proceso de comunicación? En primer lugar, debemos de tener la intención de comunicar. Para que se dé un proceso de comunicación, yo tengo que querer comunicarte algo a ti, que en este caso es que yo te quiero explicar cómo funciona el proceso de comunicación. Segundo, yo debo codificar el mensaje, o sea, debo mandarte el mensaje a través de un código en común, que en este caso es la lengua española. Tercero, tiene que darse la transmisión del mensaje, es decir, yo tengo que enviarte el mensaje y el mensaje tiene que llegarte. Una vez que te llegue el mensaje, tú tienes que recibirlo, tiene que darse la recepción del mensaje. Y finalmente tú vas a interpretar el mensaje que yo te estoy mandando a través de un código en común. A veces la comunicación puede interrumpirse, por ejemplo, cuando se está recibiendo el mensaje, si por ejemplo es aburrido el tema que te estoy explicando, o puede también fallar en el proceso de interpretación, cuando por ejemplo tú estás viendo el video tutorial pero no le estás entendiendo, entonces no estás logrando interpretar el mensaje. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia y hay un expositor que está hablando, enviando información, pero
tú notas que la gente está aburrida. Entonces, por ejemplo, la gente está así o bosteza. Entonces, ese receptor te está enviando información a ti, como el que está dando la conferencia, de que probablemente está un poco aburrida y que tienes que hacerlo más dinámico. ¿Cuáles son las características del proceso de comunicación? Bueno, primero requiere de un emisor y un receptor. Esto es importante. No puede haber comunicación si no hay un emisor y un receptor. Fíjense que menciono ambos, tanto emisor como receptor. Porque si yo envío un mensaje que nadie escucha, realmente no hubo proceso de comunicación. Yo simplemente envié un mensaje, pero en ningún momento nadie lo recibió, nadie lo interpretó y nadie reaccionó. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo subiera este video tutorial y absolutamente nadie lo viera en ningún momento, entonces no habría un verdadero proceso de comunicación. Ahora, es un proceso dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque yo soy el emisor y te envío el mensaje y tú a la vez puedes retroalimentarme a través de tus comentarios. De igual manera, si ambos estuviéramos hablando en tiempo real en este momento, ambos estamos aquí, estamos conversando, yo te digo algo, por ejemplo, te estoy explicando el proceso de la comunicación y te pregunto, ¿le has entendido? Y tú me respondes, sí, me quedó muy claro el proceso de comunicación, pero te tengo otra pregunta. ¿En qué caso se interrumpiría el proceso de la comunicación? Entonces, por eso se dice que es un proceso dinámico, porque yo soy el emisor del mensaje, tú eres el receptor, pero a la vez el receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. Y eso es propio de los diálogos, de la interacción humana. Es decir, yo envío información, pero también la recibo. Yo soy emisora del mensaje, pero también soy receptora. Otra cosa importante es que la comunicación humana es indispensable en los procesos de interacción. Es decir, no podría haber vida en comunidad, vida como una comunidad o como un grupo de personas, no puede haber vida social si no ocurre el proceso de comunicación humana. O sea, las personas necesitamos comunicarnos para expresar ideas, emociones. Tan es así que una manera en que se torturaba a la gente antes en la guerra era aislándola, o sea, no permitiéndole que nadie les hablara ni se comunicara con ellos, porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y tenemos la necesidad de comunicar nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y si no ocurre el proceso de comunicación, las personas nos enfermamos, nos volvemos agresivas. Además, el proceso de comunicación permite un montón de cosas. Permite dar información, permite enseñar, permite compartir, permite entretenerlos. O sea, el proceso de comunicación es muy importante en una sociedad. Otra cosa importante que es posible que el proceso de comunicación inicie, pero se interrumpa o no se lleve a cabo. Por ejemplo, si tú fueras una persona que vive en los Estados Unidos y no hablas español y le das play a mi video, no vas a poder comprender lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este caso, si yo estoy hablando, hay un emisor, hay un mensaje que se envía, pero no hay el mismo código. Entonces tú no estarías entendiendo este video y el proceso de comunicación no se estaría dando. No puede darse un proceso de comunicación si el emisor y el receptor presentan códigos diferentes. Una cosa importante que recuerda que en el proceso de comunicación incluyo también los signos y los ruidos, el lenguaje corporal, todo eso también es una forma de comunicación. Porque si yo te estuviera viendo ahora y tú estuvieras serio o preocupado o aburrido, eso me estaría diciendo que yo tengo que explicarte este tema de otra manera porque tú no me estás entendiendo. Bueno, otra cosa importante es que existen dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que puede ser oral o puede ser escrita, o sea, podemos estar hablando o yo te puedo estar escribiendo un mensaje de texto, eso es un proceso de comunicación, y la comunicación no verbal que se da a través de los signos o a través de los sonidos. Si, por ejemplo, yo te preguntara, ¿le entiendes? Y tú me dijeras, e hicieras este movimiento,
ahí se está dando un proceso de comunicación. Es un proceso de comunicación a través de asentir con la cabeza y este sonido. Entonces, es importante que entiendas que la comunicación no solo es oral, sino que la comunicación también se da a través de gestos, señales, y es por eso que las personas que tienen una discapacidad auditiva son capaces de comunicarse a través de los signos y de las señas. Pero obviamente para yo poder entender a esas personas yo tengo que mantener y manejar un código común, que sería el código de señas. Otra cosa importante es cuáles son las funciones de la comunicación. Son informativa, persuasiva, formativa y de entretenimiento. Vamos a hablar un poquito de cada una. La comunicación tiene una función informativa cuando yo te transmito alguna información o te hago saber alguna información. Por ejemplo, cuando ahorita mismo que yo te estoy dando esta información, qué es el proceso de comunicación, cuáles son sus elementos, el concepto, te estoy dando una información. Esa es la primera función que puede tener la comunicación, darte un dato. O por ejemplo, si yo estoy hablando con un amigo y lo noto decaído y le pregunto, hey, ¿qué te pasa? Te noto triste, decaído. Esa persona me dice, me duele la cabeza, no me siento bien. Entonces ahí yo estoy recibiendo una determinada información, me están informando. Pero también la comunicación puede tener la función de persuadir a alguien. Si por ejemplo tú eres mi amigo y fumas y yo te digo, hey, deberías de dejar de fumar porque la mayoría de fumadores desarrollan fibrosis pulmonar y cáncer. Yo te estoy tratando de persuadir para que dejes de fumar y puedo lograrlo o puedo no lograrlo. Puede ser que tú me digas, bueno, pero no el 100% de las personas mueren de cáncer y como me gusta fumar, yo voy a seguirlo haciendo. ¿Ves? Estoy tratando de persuadirte, pero tal vez no lo logre, o tal vez sí, ojalá, porque fumar es pésimo para la salud. La otra función es la función formativa, que es obviamente cuando el maestro le está explicando al estudiante algo, entonces estamos transmitiendo información, conocimientos o presaberes a otra persona. O, como ahora se dice en las teorías de la enseñanza-aprendizaje que no se transmite, pues estamos explicando una serie de conceptos e ideas para que el alumno se apropie de estas ideas y de estos conceptos a través de un aprendizaje significativo. Y la última función que yo siento que está muy satanizada en el tema de la comunicación, pero que es muy importante, es la función de entretener. Hay comunicaciones que la única función que tienen es entretener a las personas. Y esto no es algo malo, es parte de la vida. No podríamos estar constantemente exponiendo a nuestro cerebro a información, persuasión, formación, porque el cerebro humano tiene un límite. Por ejemplo, tras 8 horas de trabajo u 8 horas de estudio, uno está cansado y necesita desconectar el cerebro y ver algunas cosas que te entretengan, como una serie en Netflix, leer un libro, conversar con alguien, leer una revista ligera, y esto no es nada malo, también es una función de la comunicación. Malo sería si pasamos las 8 horas del día pues viendo series en Netflix sin producir nada, sin hacer nada. Pero el entretenimiento es una función de la comunicación y no es algo malo, simplemente hay que dosificarlo. Bueno, y finalmente quisiera terminar el tutorial con el tema de la comunicación asertiva. Actualmente hablamos mucho de la importancia de la comunicación asertiva, que es la comunicación donde el emisor toma en cuenta las características de su audiencia, con el objetivo de que el mensaje llegue mejor. La comunicación asertiva se aplica mucho en el caso de la enseñanza, porque cuando yo diseño el mensaje que le estoy enviando a mis estudiantes, yo tengo en cuenta el contexto, las circunstancias, incluso el lenguaje que yo utilizo. Trato de que sea lo más sencillo posible y eso es porque yo estoy apostando por una comunicación asertiva, o sea, una comunicación donde el mensaje llegue de manera rápida, de manera clara y no de manera confusa. Es importante que en los procesos de comunicación se tome en cuenta el contexto del receptor
para lograr una verdadera comunicación asertiva. Porque recuerden ustedes que el solo hecho que yo esté enviando un mensaje y que alguien lo esté recibiendo no crea un verdadero proceso de comunicación. Y esto ocurre mucho en las aulas de clase. Cuando nosotros como maestros estamos hablando y hablando y hablando y de pronto le preguntamos a un alumno que parece que está prestando mucha atención y está así mirándonos y le preguntamos, ¿qué acabo de decir? ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? Y para nuestra sorpresa, el estudiante no nos estaba prestando atención, es decir, nos estaba viendo, pero realmente no había un verdadero proceso de la comunicación porque él estaba pensando en otra cosa. Por ejemplo, que estaba aburrido, qué es lo que iba a hacer después de la clase, que ya se quería ir a su casa, que tenía sueño, o estaba pensando en su novio o en su novia. ¿Ven? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el proceso de comunicación es un proceso dinámico. Y si en este proceso de comunicación nosotros no tratamos de obtener retroalimentación, no se está dando un verdadero proceso de comunicación. Entonces, a manera de resumen, lo que hemos aprendido hoy es que el proceso de comunicación es un intercambio de información entre emisor y receptor. Y en este proceso se produce una retroalimentación de forma tal que el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. También puede ser que el proceso de comunicación inicie, pero nunca termine, porque el emisor y el receptor no manejan el mismo código, porque hubo una interferencia en el canal de comunicación. Por ejemplo, si ahora se te cae el internet, inmediatamente la comunicación se rompería. O porque hay algún ruido, que puede ser un ruido como tal, o sea, un ruido físico, o puede ser que tú te sientas mal y decidas pausar el video porque te duele la cabeza y te quieres ir a acostar. También es importante comprender que en el proceso de la comunicación es esencial que nosotros tomemos en cuenta al receptor para que el mensaje realmente sea interpretado. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema de la comunicación humana. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y déjame saber en los comentarios qué tema te gustaría aprender conmigo. Esta semana estoy preparando el tema de los hiperónimos, los hipónimos, los campos léxicos y semánticos, porque varios de ustedes me han pedido que aborde ese contenido. Así que si tú tienes una duda en particular en alguna de tus tareas, por favor házmelo saber en la casilla de los comentarios. Adiós.